Buenas tardes, hermanos. Es un placer poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde para poder alabar a nuestro Dios. Vamos a entonar una alabanza para posteriormente reflexionar en su palabra. A decir, abre mis ojos, cántale bien en tu lugar. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Queremos ver a nuestro Dios. Yo quiero verte. Vamos a decir, y contemplar tu majestad. Resplandor de su gloria, derrama su amor y poder cuando cantamos contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria, derrama tu amor y poder. Vamos a decirle una vez más, Señor, abre mis ojos. Vamos, muchachos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Quiero que usted, ahí donde nos está escuchando, diga con nosotros: Santo, 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 tú eres. Cántele, mi hermano, haciendo al Señor. Santo, 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 yo quiero verte. Vamos a decir, tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero ver y contemplar. Vamos a decir, y contemplar tu majestad y el
Dale. Y el esplendor de tu gloria derrama tu amor y poder cuando cantamos. Santo, Santo. Vamos a decir por última vez, nuestro Señor es. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 tú eres. Santo, Santo, Yo quiero verte. Buenas tardes. La lectura del día de hoy se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 6 al 10. La palabra de Dios dice así: Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: Todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: Ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Amén. Para poder dar inicio a la reflexión en esta tarde, hermanos, en donde hicimos la lectura en 2 de Samuel 5, del 6 al 10, el título de nuestra clase es ¿por qué no avanzamos? Vamos a orar para que podamos reflexionar todos juntos. Oremos, hermano. Padre amoroso y bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener este tiempo de comunión contigo, de poder reflexionar en tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos uses, que prepares nuestra mente, nuestro corazón para poder aprender de ti, Señor, y sobre todo, Padre Santo, que lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Te suplicamos estas cosas humildemente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tocar un tema acerca de por qué no avanzamos. ¿Por qué no avanzamos en nuestra vida cristiana? Sabemos que muchas personas nos están observando y esperan que actuemos para que muchas veces nos critiquen, nos juzguen, si hacemos una retrospectiva en nuestra vida y si nos hacemos una autocrítica, podemos darnos cuenta, hermanos, si en algunas áreas de nuestras vidas hemos podido avanzar o nos hemos quedado estancados en algunas cuestiones que nosotros no hemos puesto mucha atención para poder hacer las cosas adecuadamente. Quizás estemos dando un mal testimonio por lo que muchas veces no avanzamos y no podemos hacer. En nuestra vida hay ciclos viciosos en los que a veces no podemos superar ciertas cosas porque escuchamos comentarios, escuchamos de nuestros propios familiares, parientes o amigos, incluso hasta de la propia iglesia, cuando nosotros cometemos alguna falla o simplemente porque estamos vistos de una manera o escuchamos la voz de alguien que hace un mal comentario. Nosotros en esta lectura podemos ver en la palabra de nuestro Dios cómo el rey David, él se encontraba en otro lugar en el sur de Israel y había un ejército en el norte que era de los jebuseos y que de alguna manera él pues tenía que tomar ese fuerte donde ellos estaban y que era Jerusalén y que ellos tenían que ir a ese lugar para poder estar cercanos cuando pudieran ellos de alguna manera tener la necesidad de atacar a otros ejércitos, a otro pueblo.
ellos pudieran pues tener un lugar más cercano para poder actuar, ¿verdad? En la lectura donde hicimos, le voy a invitar a que tomen sus Biblias, vamos a estar leyendo en 2 Samuel 5, del 6 al 10, habla de cómo entonces el rey David marchó con sus hombres a Jerusalén en contra de este ejército de los jebuseos, que se consideraban en ese entonces implacables y fuertes, ¿verdad? Ellos le mandaron a decir al rey David que no iba a entrar a este lugar, a Jerusalén, y que pues simplemente como se encontraban y se consideraban ellos en ese lugar fortalecidos y como habían andado muchas batallas, ahí le mandaron a decir que aún con los ciegos y los cojos le podían derrotar al pueblo de Israel. Muchas veces nosotros también vemos una muralla, una situación en la que muchas veces estamos pasando y se repite el ciclo en nuestra vida y no podemos avanzar por las situaciones que sea. Muchas veces son financieras, algunas veces son los mismos problemas matrimoniales, los mismos problemas con nuestros hijos de desobediencia, y eso puede ser nuestra muralla, ese puede ser ese aviso como le sucedió al rey David, que le estaban poniendo esa muralla de ciegos y cojos, pero él no se desanimó y mucho menos tuvo temor, sino que se enfrentó, y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 7, que David tomó la fortaleza de Sión, la cual hoy se llama la ciudad de David. Él pudo llegar a ese lugar y pudo subir por un canal. Quizás no era una manera correcta de atacar a un ejército, pero sin embargo nuestro Dios le dio la sabiduría para poder entrar por medio de ese canal, el cual lo llevó a la parte central de esta ciudad, en donde fue y derrotó a los ciegos, a los cojos, como decía, ¿verdad? Era una metáfora que le estaba diciendo este rey, este ejército, que pues simplemente con los ciegos y con los cojos iba a derrotarlo. Muchas veces nosotros escuchamos también, dice la palabra de nuestro Dios, que David moró en esta fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Yo quiero decirle en esta tarde, hermanos, que nuestro Padre Celestial está con nosotros. Yo no sé cuál sea tu sentir o cómo estés en este momento, pasando por situaciones, por dificultades, por enfermedades, por situaciones financieras, problemas matrimoniales, problemas con la esposa, con los hijos. No sé cuál sea tu muralla y cuál sea esos ciegos o cojos que tú tienes enfrente hoy, pero hoy quiero decirte que Dios nos dice que tenemos que trabajar en nuestra fe, que tenemos que alinear nuestro corazón con nuestra boca, que lo que nuestra boca declare lo sintamos en nuestro corazón para que se haga. Eso es la fe, ¿sí? Que no luchemos con lo mismo diariamente, que no nos cansemos de remar, que no nos cansemos de trabajar con esa situación crónica que tenemos muchas veces por la escasez, por nuestra economía, por nuestros problemas que tenemos, ¿sí? Que no escuchemos la voz de los jebuseos, como este ejército que te manda a decir muchas veces el enemigo, te manda a decir por medio de las personas, de nuestros propios hermanos en Cristo, que nos dicen que seremos derrotados, ¿sí? Que no vas a poder con tu carácter, que no vas a poder con tu situación económica, que no vas a poder con tu trabajo, con la situación de tu empresa, que no vas a poder con tu ministerio, ¿verdad? Tenemos que escuchar la voz de nuestro Dios, ¿sí? Y también dice que Dios te puede decir de una manera inusual, así como le dijo al rey David lo que tenía que hacer y por dónde ir para que pudiera él derrotar esta muralla que le estaban poniendo a este enemigo, y que el enemigo, Satanás, va a tratar de derrotarte, quizás
no con esta misma muralla de ciegos y cojos. Para nosotros puede ser una metáfora, pero es una situación que siempre estás luchando con la misma situación día con día. Entonces tenemos que derrotarlo y sabemos que el enemigo va a buscar otra manera, otra situación, otra muralla que te va a poner, pero no tiene que ser con la misma. Tenemos que aprender a derrotarlo día con día. A veces Dios tiene razones poderosas para permitir que el enemigo nos zarandee, pero tenemos que aprender a llevar una vida equilibrada. Vemos en esta diapositiva acerca de cómo nosotros muchas veces pensamos que nuestro crecimiento personal tiene que llevarse a cabo teniendo equilibrado las situaciones de las familias, los amigos, el amor, el ocio, el descanso, en el hogar la cuestión matrimonial, los hijos, el desarrollo profesional, la salud y la situación financiera. Muchas veces no podemos llevar un balance equilibrado y escuchamos al enemigo, ¿verdad? Escuchamos a los jebuseos decirnos que no vamos a poder triunfar y salir adelante, ¿verdad? Vemos en estas diapositivas cómo nuestro Señor de una manera no común entró el rey David a Jerusalén y por esa razón pudieron pasar por estos canales y llegar hasta la ciudad que él le puso su nombre, ¿verdad? Donde pudo estar allí y derrotar a este ejército. A veces nuestro enemigo es utilizado porque Dios tiene razones poderosas para que nosotros nos zarandee el enemigo, ¿sí? Para que nos zarandee es cuando pasamos nosotros por un tamiz. No sé si sepan que muchas veces para poder obtener algunos productos como el café, la harina, el trigo, tenemos que cribarnos, nos pasan y nos zarandea para que podamos pase lo sano, lo limpio, lo puro, pueda pasar y se quede la basura en esa malla cuando es zarandeado y pasa por ese tamiz. Significa que la basura es quedada ahí retenida y se puede desechar. Nosotros vemos en el libro de Lucas 22, del 31 al 32, podemos leer y dice que nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro lo que iba a pasar y cómo el enemigo estaba pidiendo que lo iba a zarandear. Les leo, hermanos, dice en Lucas 22, 31 y 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Qué quiere decir? Nuestro Señor muchas veces permite que el enemigo nos zarandee y Él lo hace con un propósito, ¿verdad? De que nosotros salgamos victoriosos, que nuestra fe no desmaye, que nuestra fe permanezca firme, ¿sí? Pedro fue utilizado de esa manera y muchas veces nosotros, cuando tomamos un trabajo, cosas nuevas, emprendemos cosas nuevas, abrimos puertas, Dios nos abre las puertas, pero también debemos de saber que tendremos oposición, que vendrá el enemigo y que podrá ser utilizado muchas veces nuestra propia familia, nuestros propios parientes, nuestros hermanos en Cristo, y que vamos a pasar por este proceso de zarandeo y tenemos que saber cómo actuar para poder avanzar, para poder salir victoriosos después de ese zarandeo, ¿sí? Porque dice que no podremos salir victoriosos si no salimos de ese zarandeo tomados de la mano de nuestro Dios. Las tormentas sabemos que se llevan a cabo en alta mar y que las aguas donde hay profundidades son saladas en el mar y los ríos, agua dulce,
Sabemos que ahí no hay tormentas que no se puedan, que no se pueden llevar a cabo en ese lugar. Eh, Uno a veces aprende a escuchar durante el zarandeo, ¿sí? Tenemos que saber obedecer, escuchar, y si no entendemos, nunca vamos a salir bendecidos después de un zarandeo. Mucha gente sale derrotada cuando tiene un ministerio, cuando emprende un trabajo, cuando emprende algo nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que en alta mar no vamos a tener tormentas, y ahí es donde se empieza el verdadero zarandeo, cuando nos enfocamos y marchamos a alta mar. Muchas personas no saben que van a venir momentos difíciles y piensan que va a ser fácil cuando se trabaja en un ministerio de nuestro Dios, ¿sí? Dependiendo de cómo edifiquemos, es como nos va a ir. Si edificamos sobre roca o sobre arena, vendrán las tormentas, y según las bases que hayamos edificado, es como nos irá. Entonces tenemos un ejemplo en el libro de Job, como él, a pesar de que era una persona temerosa, apartado del mal, Satanás fue a la presencia de nuestro Dios y pidió permiso para que Job pudiera ser zarandeado. Y en ese zarandeo, pues Dios tiene un propósito en nuestra vida. Algunas personas no zarpamos y nos quedamos en el barco, pero nos quedamos en la costa, no salimos a alta mar para poder tener este momento en el que el enemigo nos zarandee con un propósito de nuestro Dios, ¿verdad? Nos quedamos en el puerto esperando el llamado y no hacemos nada, nos quedamos sentados sin poder actuar, sin poder trabajar, para que no podamos tener ningún contratiempo, ninguna situación difícil, algún percance. Nos quedamos ahí, pero el Señor nos pide que nos movamos, que ahí no empieza la zaranda, ¿verdad? La zaranda empieza en alta mar. Hemos visto por nosotros que a veces la iglesia no resuelve tus problemas, los problemas del matrimonio, la desobediencia de los hijos, porque tenemos que madurar y crecer, y tenemos que ayudar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos a poder crecer espiritualmente, ¿sí? Pues a veces los jóvenes o cuando estaban niños, pues nosotros teníamos que buscar el alimento para ellos, y pues era la papilla, ¿verdad? Dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esto es para cuando nosotros estamos iniciando en los caminos de Dios, nacemos de nuevo, nacemos una nueva vida y empezamos, pero no vamos a comer siempre papilla, ¿verdad? Tenemos que alimentarnos y tener que hacer. Para que nosotros podamos salir victoriosos en el momento del zarandeo, tenemos que humillarnos delante de Dios. Este es un punto muy importante, hermanos, que tenemos que tener en cuenta. No habrá crecimiento si nosotros no nos humillamos delante de Dios. Sí, porque dice en Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Sí? Parte de lo que tenemos que vivir es eso. Y como punto número 2, algo que tenemos que hacer también es disciplinarnos en la lectura de la palabra de nuestro Dios, en la oración, en la alabanza. Dice el Salmo 103, versículo 1 y 2, dice, alaba alma mía al Señor y alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Son tres cosas que tenemos que hacer muy importantes. La otra es animarnos a nosotros mismos. En el momento que estamos siendo zarandeados, hermanos, tenemos que animarnos, porque vendrá el desánimo en nosotros, en la prueba, en la angustia. Pero dice el Señor, el rey David decía en el Salmo 42:11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Algo importante que nosotros tenemos que reconocer,
son estos 3 puntos que tenemos que hacer en el momento del zarandeo, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta para salir victoriosos de la palabra de nuestro Dios, recordarlo, animarnos, alabar a nuestro Dios, orar, pero sobre todo humillarnos delante de Él para que nos saque victoriosos de la situación en la que estemos. Hay un ciclo del crecimiento espiritual que tenemos que tener en cuenta y es importante saber que en el momento de prueba hay 2 situaciones que pueden suceder, que nosotros pasemos la prueba. Cuando nosotros pasemos la prueba, tendremos constancia, paciencia, y eso nos llevará a obediencia, a crecimiento espiritual, a perfeccionamiento, a dar buen testimonio y no tener necesidad. Pero si nosotros no pasamos esa prueba, lo que sucederá es que seremos inconstantes, seremos desobedientes, caeremos en pecado, en inmundicia, en estancamiento espiritual, en mal testimonio y con muchas necesidades. Si nosotros oramos, pedimos sabiduría a nuestro Dios y hacemos estos 3 puntos que acabamos de mencionar, nosotros vamos a salir victoriosos y posiblemente vamos a pasar a otro nivel en el que posiblemente tengamos otra prueba, pero sucederá lo mismo. Si nosotros volvemos a salir victoriosos y pasamos esa prueba, nuevamente nosotros vamos a crecer espiritualmente. Este es el ciclo del crecimiento espiritual y que muchos tenemos que ir viendo, como en esta diapositiva, cómo vamos avanzando físicamente. Así también avanzamos espiritualmente. Hay un punto muy importante que podemos ver en 1 de Pedro 5:10, cómo habla nuestro Dios acerca de que cuando nosotros hayamos padecido por un poco de tiempo, dice su palabra que Él nos va a perfeccionar, ¿sí? Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Dios nos va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a ir dando un mayor grado de santificación. Este es un proceso gradual dependiendo de cómo nosotros nos hayamos comportado en esa zaranda, en ese padecimiento. Nos va perfeccionando. Dice también que nos va a afirmar. ¿Qué quiere decir? Que nos va a asegurar una posición en un nivel más alto, en un lugar porque hemos crecido. Nos va a fortalecer, como punto número 3, nos va a fortalecer, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nos hace más fuertes espiritualmente, pero también habla acerca del establecimiento. ¿Qué dice que va a hacer? Nos va a establecer, nos va a hacer estables, nos va a fundar, instituir, ¿sí? Nos va a ordenar y a decretar ese lugar, ese crecimiento. Es parte de lo que muchas veces nosotros como creyentes no hemos comprendido, que vendrán problemas, vendrán dificultades, pero porque a veces Dios así lo permite, le permite a nuestro enemigo muchas veces el poder ser utilizado para que nosotros podamos salir victoriosos y crezcamos espiritualmente cada vez más. Entonces, hermano, yo quise compartir con ustedes esta parte de la Biblia, esta reflexión acerca de cómo tenemos que actuar cuando tengamos una prueba, cuando pasemos por dificultades. No se olvide de estos 3 puntos importantes, que tenemos que humillarnos, que tenemos que disciplinarnos en la lectura, la palabra de nuestro Dios, en la oración, en alabar a nuestro Dios y sobre todo animarnos nosotros mismos, fortalecidos en nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto y un placer haber estado con ustedes. Les voy a invitar para que oremos y que Dios pueda ayudarnos a que podamos, como creyentes, como cristianos, podamos dar buen testimonio y sobre todo que vayamos creciendo todos juntos, animándonos unos a otros. Vamos a orar, hermano. Padre amoroso y bueno, te damos gracias, Señor, porque en esta tarde nos permites poder reflexionar en tu palabra, el poder tener este momento de comunión contigo. Gracias porque permites que por este medio podamos seguir reflexionando en tu palabra, Señor, que podamos crecer día con día, Señor,
Hoy hemos aprendido, Padre Santo, que muchas veces seremos zarandeados, que muchas veces el enemigo nos va a decir, como este ejército le decía al rey David, nos va a poner una muralla de ciegos y cojos, Señor, para que nosotros no podamos atravesar y poder lograr nuestra meta, nuestro propósito contigo, Padre Santo. Permítenos, Señor, que podamos salir adelante, que podamos derrotar cada uno de lo que sea nuestra muralla, Señor, y de las voces que nosotros escuchemos del enemigo, Padre Santo. No permitas que hagamos caso, sino que al contrario, podamos hacer lo correcto como el rey David, Señor, salir victoriosos, que podamos humillarnos, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos orar, que podamos alabarte, Señor, y que podamos tener ánimo en ti, Señor. Fortalece a cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Padre, que les ayudes en cualquier situación que ellos estén pasando, si por cuestiones de salud, financieras o cualquier situación que ellos tengan. Te los pongo en tus preciosas manos. Ayúdanos a continuar todos juntos, avanzando y creciendo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que en ti podemos salir victoriosos. Te damos las gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos próximamente. Dios lo bendiga.